Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hubert? Buenas tardes y a todos los que nos estén viendo. Encantado de M- estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Training Courses for Business Development, en nuestro programa de 10 Minutes Talk. Excelente, contentísimo también. Gusto de verte después de tiempo y bueno, feliz de poder compartir y de conversar contigo también. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti. Em, bueno, toda mi vida me he dedicado al mundo del emprendimiento. Em, He hecho un poco de todo, he vendido de todo, desde ropas, joyas y bueno, diferentes cosas. Al inicio me enfoqué mucho en tratar de aprender simplemente a desarrollar skills y habilidades comerciales o de negocios, pero fue recién años en el futuro cuando construimos nuestro primer negocio exitoso, que fue una compañía publicitaria. Esta era una franquicia norteamericana que se llama Arrow Advertising y es un concepto muy sencillo, pero a la vez muy interesante, que es hacer publicidad en las vías públicas con carteles cargados por personas y haciendo trucos y malabares con estos carteles. Esto es algo muy popular en los Estados Unidos. Aquí en Lima no había mucho de esto. Había mucho talento en las esquinas, en las avenidas, lo que llamamos B-boys o breakdance, que hacían piruetas y saltos. Entonces había un recurso humano que no estaba siendo explotado para desarrollar este tipo de servicio. Y trajimos la franquicia a Lima, nos fue muy bien. Era una manera de cómo a través de una innovación publicitaria le dábamos puestos de trabajo sostenibles a estos chicos. Y así fue como nos comenzamos a meter en el mundo publicitario. Más allá que solo poner un cartel y alguien que lo agarre y le gire, había toda una cultura detrás de, lo cual era muy interesante. Era casi un deporte más que solo una compañía. Teníamos entrenamientos, teníamos un Trictionary, que es como un diccionario de trucos que le llamábamos, teníamos campeonato nacional dentro de nuestros chicos y el campeón nacional los hemos llevado a Las Vegas a competir en el campeonato mundial. Entonces, para mí, desarrollar este negocio que duró hasta la pandemia prácticamente, fue como, yo siento que fue como hacer un mini MBA en vivo, porque la franquicia y los líderes de la compañía tenían mucha experiencia y mucho que enseñar de casuística de negocios, cómo les ha ido en ciertos mercados. Entonces, eso fue muy interesante. Y fue, digamos, un primer negocio que fue exitoso porque funcionó. Teníamos 60 empleados y trabajamos con buenas marcas y fue muy interesante. Tras eso, nos diversificamos a construir una agencia digital publicitaria hace como 8 años ya más o menos. También todo esto antes de la pandemia, lo iniciamos cuando ya venía operando la otra compañía. Creció mucho más rápido y nos enfocábamos en ayudar a las marcas a conectar con sus audiencias en espacios digitales, modernos, redes sociales, etc. Y también pudimos crecer bastante, llegamos a tener 100 empleados con esta compañía y fue después que nos fuimos a adentrar en el mundo de los esports. Eh, a mí me gustan mucho los videojuegos, me apasionan. Seguro después de esta llamada, hoy que es sábado, me meto a jugar unas partidas de algún videojuego. Y teníamos algunos clientes de la agencia digital que estaban buscando llegar al público gamer, porque son productores de chips, de computadoras, laptops, monitores, etcétera, varias marcas globales con las que trabajábamos en la agencia, pero requerían una expertise muy especializada. No cualquiera entiende los códigos y los espacios del mundo del gaming. Y comenzamos a hacer mucho live streaming justo junto con la pandemia. Hubo una curva de aprendizaje muy interesante, desde lo más elemental hasta hacer transmisiones que llegaron a salir en televisión. Y nos dimos cuenta del potencial de este sector, nos dimos cuenta que teníamos una posición competitiva que nos permitía ser los líderes del mercado, a diferencia de la agencia publicitaria, que aquí es un mercado muy competido. El mismo esfuerzo que hacíamos o que hacemos en el sector publicitario tradicional, digamos, que es, bueno, el marketing digital hoy en día, haciéndolo en esports era mucho más rentable. Entonces, por un tema de optimizar nuestros recursos, nuestro tiempo, entiéndase, decidimos darle mucho foco a los esports. Creamos una nueva compañía que se llama ESB, que creo que ven aquí el loguito, ¿sí? Y nos especializamos en hacer broadcasting
y producción de torneos de esports, videojuegos competitivos, de distintos juegos como Dota 2, Counter-Strike, League of Legends, Valorant, entre otros. Tenemos algunos productos propios que salen en nuestros canales propios y trabajamos con sponsors para que tengan presencia de marca, product placement, que quieran llegar a estas audiencias jóvenes que son masivas hoy en día. Tenemos transmisiones que llegan en vivo a 120.000 espectadores en simultáneo conectados, que es como 2 estadios de fútbol acá de Perú, en el picos de viewership. Y también hacemos servicios de producción de esports para publishers. Como publishers, entiéndase compañías que son productoras de videojuegos y que quieren crear su ecosistema competitivo porque eso les ayuda a difundir su videojuego. Entonces tenemos esas dos líneas de negocios, la producción de esports como servicio y nuestros canales propios, ¿no? Y eso es lo que estamos navegando, eso es lo que hacemos. Es prácticamente un B2B nuestro negocio. Sin embargo, nuestro principal recurso es nuestra audiencia. Por ende, tenemos dos frentes que trabajar. El B2C, que es cómo trabajamos con nuestros espectadores, cómo los cautivamos, qué les vendemos, suscripciones, cómo hacemos que sean fans reales del canal, cómo maximizamos el retorno que tienen nuestras transmisiones, el tiempo que están conectados disfrutando nuestros streams, etcétera. Y el otro foco que es el B2B, que es el trabajo con las marcas, con los auspiciadores. Así que bueno, eso es un resumen rápido de la trayectoria que hemos tenido y en qué estamos hoy en día, ¿no? ¿Cómo está transformando ESB la industria de los eSports en el Perú y más allá? Bueno, uno de los retos que nosotros vimos que tenía la industria de los esports en Perú es que era muy poco profesional. ¿A qué me refiero con eso? No me refiero a que las personas que estaban involucradas no tengan buenas intenciones. Me refiero a que em, eran esfuerzos muy puntuales y que no contaban con la infraestructura correcta, que no contaban con los procesos correctos de ejecución de ese tipo de proyectos, de los controles de calidad, del trabajo con las marcas y con los auspicios para que las acciones que se hagan tengan sentido y sean rentables para ellos. Eran más proyectos de pasión, digamos, que es algo importantísimo, es un componente crucial, pero no es el único necesario para hacer que esto funcione en el mediano y largo plazo. Yo creo que lo que nosotros hemos conseguido y por lo cual nos hemos posicionado hoy día como el principal broadcaster en Perú prácticamente, es porque hemos podido integrar todas estas piezas distintas en un solo producto, ¿no? Y hemos logrado traer marcas que no son endémicas del mundo del gaming o de los esports a este mundo. Por ejemplo, trabajamos con KFC, trabajamos con Burger King, trabajamos con Pizza Hut, también trabajamos con muchas casas de apuestas, trabajamos con empresas de telecomunicaciones, con empresas de hardware también, pero es clave y es trascendental ampliar ese acceso y ese posicionamiento con marcas que no son endémicas del sector. Cuando las marcas de consumo masivo, de retail, de comida, que son quienes realmente manejan los presupuestos publicitarios más grandes, comienzan a encontrar un espacio donde pueden presentarse de manera orgánica y de manera profesional ante la audiencia que buscan, ahí es cuando va a continuar despegando el sector, ¿no? Yo creo que eso es algo clave que hemos hecho y también hacer transmisiones muy profesionales. Veamos las transmisiones que suelen ser, pues, como si yo acá transmitiendo desde mi casa, ¿no? Un streamer, que eso es algo, ¿Sí? es distinto, ¿no? Apunta a otro tipo de público, otro tipo de comunicación, distinto a ver un ESPN, ¿no? O a ver un Fox. ¿No? Con sets bien producidos, con unas presencias de marcas bonitas, la gente bien vestida, un guión bien preparado, etcétera, ¿no? Y en eso de ahí es que nosotros hemos empujado mucho ahorita el sector, desde mi punto de vista. ¿Qué planes tienen para los próximos años? Bueno, tenemos muchos, no te puedo revelar todos porque algunos son confidenciales. Por supuesto. La competencia está muy interesante, está muy buena, aprovecho para comentarlo, porque desde que hemos entrado, y una política que nosotros tenemos, o más que política, es parte de la cultura, creo, es de que cada proyecto nuevo que hacemos, cada proyecto nosotros lo entendemos como, por ejemplo, una temporada de este esports, ¿no? Siguiente temporada, ese es otro esport. Luego viene otro torneo, ese es otro proyecto, digamos. Entonces, cada proyecto tenemos que implementar alguna innovación técnica o de narrativa, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es de que toda la competencia se ha comenzado a poner al día con nosotros, con lo que estamos haciendo. Comenzamos a hacer replays instantáneos y highlights y cosas así post partida, que nadie lo hacía.
y ahora también ya lo está haciendo la competencia, ¿no? Y hacer split screen con múltiples observers dentro del juego, nadie lo hacía, ahora también se están poniendo al día. Entonces, creo que es algo natural y creo que justamente la manera de protegernos de eso no es obviamente hacer menos ni nada, tenemos que estar un paso adelante y por eso no necesariamente te puedo contar todos los pasos adelante a los cuales Supuesto. vamos, pero a nivel de estrategia, nuestro objetivo sí es convertirnos en la principal broadcaster en español para el mundo, pero para eso tenemos que ir por pasos. Entonces yo creo que ya lo hemos conseguido en Perú. Tenemos que terminar de consolidarnos. Estamos, como te decía, trayendo marcas del consumo masivo y de beverage, por ejemplo, a los esports para la segunda parte de 2023 y 2024, que va a ser un empuje fuertísimo para la industria y nos va a ayudar a nosotros a consolidarnos en Perú, pero también tenemos que comenzar a expandirnos, ¿no? Y posiblemente nuestros ojos estén en México, porque es un mercado muy grande, también de habla hispana. Y bueno, después el mundo, ¿no? Pero esos son los pasos más lógicos a seguir para nosotros y tenemos también que diversificar un poco nuestra oferta de contenidos, porque hoy por hoy Perú es muy Dota, que es uno de los juegos, es el juego más visto. Después del fútbol es el deporte más visto en Perú. Pero eso es en Perú. Si queremos expandirnos a una audiencia latinoamericana, digamos, de habla hispana, tenemos que comenzar a expandirnos a otros juegos que se juegan o se ven, mejor dicho, más en otros países, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho trabajo con publishers, mucho trabajo con las comunidades, porque cada publisher tiene diferentes modalidades de ceder sus derechos de transmisión. Entonces hay mucho trabajo, ¿no? A diferencia, digamos, que el fútbol, que bueno, la FIFA lo rige y todo ya está más o menos parametrado desde hace 50 años, aquí todavía se está moldando mucho. Cada publisher tiene políticas distintas, cada juego maneja sus derechos de manera distinta, etcétera, ¿no? Entonces, es un mercado agitado, interesante de navegar, pero definitivamente vamos hacia la diversificación e internacionalización. ¿Cuáles serían tus tres consejos para los emprendedores que quieren empezar su empresa o para los emprendedores que necesitan un empuje? Em, Rodearte de mentores o de gente que sepa que haya que recorrido el camino antes que tú, creo que eso es muy importante. A mí me ha servido mucho. Por ejemplo, conocerte a ti, Hubert, en la universidad me ayudó mucho a mí porque recuerdo que me mostraste algunos libros por leer, me contaste de los negocios que tenías, etcétera, y eso para mí fue un empujón de ver a alguien por lo menos que ya había avanzado un poco más en este camino. Eso fue muy motivante y te permite tener a alguien con quien consultar, con quien preguntar, y porque el camino del emprendedor suele ser solitario en muchos momentos y eso ayuda mucho, es un soporte muy, muy importante. Y muchos Otra, altibajos, eh, sobre todo. Sí, siempre, siempre. Al final yo creo que uno se va volviendo, entre comillas, medio a prueba de balas, pero cuando uno recién está aprendiendo a navegar estos mares, tener un faro o alguien que te acompañe, creo que es muy útil. Yo lo haría de todas maneras si volviera a empezar y lo seguimos haciendo hoy en día. Porque nosotros somos tres socios, pero hemos incorporado un cuarto socio. Es una persona que tiene mucha experiencia, viene del mundo corporativo, de cargos globales, de empresas, una empresa multinacional de consumo masivo. eh, y justamente es un tema estratégico también, si lo quieres ver fríamente, ¿no? Porque salen, que viene de otro mundo, viene de un mundo corporativo que ha liderado empresas que facturan billones de dólares y justamente es el mundo con el cual nosotros queremos acercarnos. Entonces, buscar gente, buscar mentores que te puedan acercar hacia lo que estás buscando, creo que es un consejo, no, pero creo que es realmente útil. Y otro consejo sería buscar muy bien tus socios. Em, Creo que yo y nosotros hemos tenido suerte con mis socios que venimos trabajando ya más de 10 años muy bien. eh, y ahí es porque hemos tenido siempre nuestras expectativas muy alineadas en nivel de expectativas de ingresos y de tiempos de cuándo queremos lograr las cosas. Tenemos una comunicación muy abierta, nunca tenemos miedo ni resentimiento de decirnos, creo que puedes hacer esto mejor, ¿no? O mejor esto lo hago yo, que soy mejor en esto y tú mejor en lo otro. Esta decisión fue mala, pero ahora, bueno, aprendamos de eso y vamos después, ¿no? A lo que sigue. Entonces, tener socios con los cuales puedas tener una relación saludable también es importantísimo, porque veo demasiados casos que las empresas fracasan no porque haya sido un mal modelo de negocio, una mala idea o porque no haya pasión, sino porque los socios no lograron entenderse y poder construir una relación. No dejarlo a la deriva, es a lo que voy.
No, no es como que ya hoy me asocio contigo, Hubert, y bueno, y comenzamos a trabajar y ahí vamos. Es trabajarlo activamente en esa relación de socios. Los ¿Qué hay por intereses mejorar? cambian, las perspectivas cambian y uno tiene que saber amoldarse a esas diferentes situaciones de la vida. Tercero, quizás suene infantil, pero creo que es muy importante dedicarse a algo que uno realmente le guste y le apasione y que lo motive. Porque creo que solo una motivación financiera para hacer un proyecto, al menos en mi caso, puedo ser solo yo, no es suficiente para eh, soportar las largas horas de trabajo y de pasión y de intensidad que uno va a tener que ponerle a un proyecto para que realmente sea un gran servicio o un gran producto, una gran compañía de la cual uno pueda estar finalmente orgulloso, ¿no? Tiene que ser algo que de una u otra manera, sea por el sector o sea por el tipo de actividad que uno hace dentro de la empresa, realmente le apasione y le guste, ¿no? Y sueñe con ello. Así que esas tres cosas creo que son cruciales. Seguro hay más, pero las primeras que se me vienen a la mente. Muchas gracias, Gonzalo, por compartir con nosotros tu experiencia en ESB, no solamente ESB, pero tu experiencia como serial entrepreneur, le llaman ahora, un emprendedor serial. Y Así le muchas dicen. gracias por participar en estos 10 Minutes Talk y hasta la próxima. Encantado, Hubert. Muchas gracias. Espero estar en alguna otra oportunidad o en otro formato con ustedes, contigo nuevamente. Y nos vemos pronto. Muy agradecido también.